Introducción al derecho penal y teoría del delito. Bien, continuando con nuestras explicaciones, entonces vamos a hacer un pequeño raconto para retomar la materia nada más. Habíamos entonces, después de explicar el cómo se aplica una pena en el derecho penal chileno vigente, habíamos comenzado a hablar respecto del delito como acción. Dentro de los elementos, ¿no es cierto?, del delito está primero la acción. Incluso lo reconoce así en su definición el Código Penal. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hablar de este elemento del delito, vamos a hablar de todos los elementos del delito, ¿no es cierto? Acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y dentro de la acción también vamos a hablar del no hacer o de la inacción, ¿no es cierto?, oportunamente. Entonces, en relación con el delito como acción, considerando este elemento como el importante en este momento, vamos a referirnos a la acción del punto de vista de dos teorías fundamentalmente, que son la acción, estamos haciendo un repaso entre paréntesis, que son la teoría causalista primero y después la teoría finalista. Y vamos a decir algún par de cosas también respecto de la teoría según Klaus Roxin. Y vamos a decir también algunas cuestiones respecto de la teoría de la acción neocantiana, según Immanuel Kant. Bien. Repaso. Entonces, dentro de los elementos de la acción está el primero, que es precisamente ese, la acción, como movimiento corporal. La acción como movimiento corporal. Les repito que cuando nosotros hablamos de la acción, estamos hablando de una acción que tenga importancia para el derecho, y específicamente para el derecho penal, es decir, de una acción que tenga por objeto ser protegida por el derecho a través de la amenaza de una sanción. Como les dije en la clase anterior o en un par de clases antes, si nosotros tenemos un peral dentro de nuestra casa, ¿no es cierto?, y sacamos una pera y nos comemos la pera, o la usamos para semilla, o simplemente la dejamos, esa acción no tiene importancia para el derecho, y específicamente para el derecho penal tampoco. Pero si nosotros sacamos una pera de un peral de la casa del lado, sin que el dueño lo sepa, o si el dueño lo sabe engañándolo o mediante fuerza, etc., y hacemos un uso, nos comemos esa pera, ahí sí que tiene importancia para el derecho, y específicamente para el derecho penal. Entonces siempre hablamos de la acción considerando, ¿no es cierto?, que sea importante para el derecho, y específicamente para el derecho penal. Entonces acá, ¿en dónde está el acento en relación con la acción? Desde el punto de vista primero de la teoría causalista. Aquí el acento está en el comportamiento externo que realiza la persona. Sacar una pera, pegar un tiro para matar, etc. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, de que se pone acá el acento en la teoría causalista en el comportamiento externo que provoca un cambio en el mundo externo. Y por eso que se habla, ¿no es cierto?, que la acción, desde el punto de vista de la teoría causalista, no es sino la representación de la personalidad de su autor. Es decir, ¿qué es lo que quiere voluntaria y conscientemente ese autor?
ese sujeto que realiza la acción. Entonces, para los causalistas, la acción humana es una conducta voluntaria que consiste en hacer o en no hacer algo que provoca un cambio en el mundo externo. Una mutación en el mundo de los hechos, en el mundo, antes se decía del hombre, pero ahora como hay que utilizar otro lenguaje, del mundo del ser humano. Entonces, esta acción, en el aspecto material básico, es la que provoca ese cambio en el mundo externo, pero que sin los otros componentes que le ha ido creando el hombre, no tiene ninguna importancia para el derecho. Es decir, esta acción típica, antijurídica y culpable, no tiene, bajo la amenaza de una sanción, ¿no es cierto?, no tiene ninguna importancia para el derecho si es que solamente concurre la acción, es decir, el movimiento corporal, aislado de los otros. Bien. Entonces, esa exteriorización de la voluntad de su autor, si no va acompañada de estos otros elementos, no tiene ninguna importancia. Uno tiene que tratar de transmitir de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, estos conceptos, que ese es el problema con el derecho. Porque si ustedes fueran estudiantes de medicina, hay muchos abogados que estudiaron medicina después de titularse de abogado y otros que estudiaron primero medicina y después se titularon de abogado. Como es el caso de un senador de la República, ¿no es cierto?, padre de un compañero de curso mío que así lo hizo, ¿no? Antiguo ya, pues usted comprende que un compañero de curso mío de la edad mía, entonces el padre, imagínense, es como si yo tuviera vivo a mi padre. Han hecho eso. Entonces, desde este punto de vista es que trata uno de transmitir la idea. Porque me acuerdo cuando yo empecé a tratar de entender algunos de los conceptos de derecho, costaba entender en algún ramo cómo ese concepto físico, o sea, ese concepto que tenía que ser trasladado en el ejemplo a una cuestión de carácter físico, como el que yo estoy poniendo actualmente de sacar una pera, tenía importancia para el derecho o la rama del derecho de que se tratara. Que a veces el profesor no hace o no da un ejemplo simple y determinante para hacerse la idea de un concepto. Por eso que la justicia se dibuja a una mujer con una espada y una venda en los ojos. Entonces hay que hacer una representación. Eso lo refiero. Y cuando les hablaba antes de estudiar medicina, si ustedes hubieran estudiado medicina, ustedes tienen ahí el cuerpo humano en esta ciencia, que es la ciencia de la biología, etc. Ustedes tienen el cuerpo humano vivo o muerto, como he dicho otras veces. Lo pueden ver, lo pueden oler, lo pueden tocar, etc. Lo pueden apreciar con los 5 sentidos de que disponemos los seres humanos. Pero cuando se trata de estudiar conceptos, como el caso del derecho, ¿no es cierto?, que es un edificio que se construye en el aire, que uno no puede ver ni tocar, etc., es más difícil. Por eso que hay que tratar de dar conceptos claros y representativos para que el alumno se haga la idea. En este caso, ¿no es cierto?, tiene importancia la acción de sacar la pera de la heredad vecina y comérsela o venderla, etc. Eso tiene importancia para el derecho penal. Abrocharme los zapatos, etc., aunque sean manifestaciones mías en el mundo externo, no tienen importancia para el derecho penal. ¿Me explico? Bien. Entonces, esta acción puede manifestarse en sentido positivo, como una acción, precisamente, o en sentido negativo, como un no hacer al que se está obligado. Es decir, una inacción. Y también se señala que para que exista una acción
no es necesario que se realice efectivamente un cambio en el mundo externo, sino que basta con la posibilidad de que se produzca. Y ahí es donde se hace la distinción entre los delitos, ¿no es cierto?, consumados, frustrados y tentativa. Y también entre los delitos de lesión, ¿no es cierto?, y de riesgo. Por ejemplo, si yo saco un arma y le disparo a una persona y la mato, ahí se produce un resultado, ¿cierto? Un resultado físico. Uno puede incluso ver al muerto, por lo menos el que lo mata lo ve. Pero, por ejemplo, cuando usted está sancionando a alguien como autor del delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, como cuando una persona va conduciendo un vehículo, ¿no es cierto?, y en estado de ebriedad, y se para frente a la luz roja del semáforo. Y en esa circunstancia lo sorprende un carabinero, ¿no es cierto? Se da cuenta de que está ebrio, a lo mejor lo venía siguiendo, veía que venía el auto yéndose para los lados, ¿no es cierto? Y lo va siguiendo y se para al lado y lo mira y se da cuenta que usted está en estado de ebriedad y le dice, mire, usted cunetéese. Y ahí, ¿no es cierto?, se da mejor cuenta el carabinero, le pide los documentos y se lo lleva preso. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la infracción? La infracción es la conducción en estado de ebriedad. Conducción en estado de ebriedad. Pero ahí usted, hasta el momento, usted estaba esperando, ¿no es cierto?, en la luz roja del semáforo, incluso estaba cumpliendo con la ley del tránsito, de detenerse ante una luz roja del semáforo, y usted no ha hecho, mejor dicho, no ha producido ningún resultado. Pero resulta que el nivel jurídico que protege la ley en ese caso, en el caso del manejo en estado de ebriedad simple, es decir, cuando no provoca ningún otro resultado, porque puede haber manejo en estado de ebriedad causando, ¿no es cierto?, daños, lesiones, pueden ser lesiones leves, menos graves, graves, o todas ellas, o la muerte. Entonces, no, acá un simple manejo en estado de ebriedad. ¿Qué es lo que está protegiendo ahí la ley? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La seguridad en el tránsito público, un delito de lesión. Un delito de lesión. Usted está poniendo en riesgo el tránsito público, ¿no es cierto? Y entonces ahí no hay un resultado que se pueda apreciar en el mundo de los hechos. Usted estaba detenido ante la luz roja del semáforo y no alcanzó a provocar un resultado a consecuencia de su actuación en estado de ebriedad. ¿Me explico, no es cierto? Entonces, delito de lesión, delito de peligro. Y también están los casos del delito consumado, del delito frustrado y de la tentativa, que los vimos en la clase anterior, en donde tampoco se aprecian resultados en estos otros casos que no son el delito consumado, donde no se aprecia, ¿no es cierto?, la realización del resultado que quiere el autor. Es decir, en el delito frustrado yo quería matar a alguien, pero le disparé y no le di porque la persona sin querer se agachó, ¿no es cierto?, o porque le avisaron a la policía y llegó la policía antes que yo disparara, etc. Y en la tentativa, di principio a la ejecución del delito por hechos directos, pero faltan uno más para su complemento, que yo no tenía presupuestado. Es decir, el resultado efectivo en el mundo de los hechos no se produjo, en cuanto yo quería un resultado. ¿Va quedando claro? Espero. También hablamos de que a la acción, ¿no es cierto?, a este movimiento corporal que produce un cambio en el mundo de los hechos, el mundo externo, también se la designa como conducta, como acto o como hecho, dependiendo, ¿no es cierto?, de si esta acción se desenvuelve en una serie de otras acciones, conducta, o cuando la acción coincide con el acto, que son la minoría de casos, porque la acción normalmente es compleja y no constituye un solo acto, y también puede hablarse de acción como sinónimo de hecho, porque a veces, ¿no es cierto?, las acciones provienen de la naturaleza como del hombre. Entonces, la acción consiste en un puro movimiento corporal que causa una modificación en el mundo exterior. Ahora,
del punto de vista de la teoría causalista, que es la que estamos hablando, la acción, ¿no es cierto?, es un movimiento corporal que provoca un cambio en el mundo externo, ¿no es cierto? Bien. La gracia de esta teoría causalista, que también tiene sus deficiencias, ¿no es cierto? La gracia, lo que están, la parte positiva de esta teoría causalista, es que tiene un carácter naturalista. Es fácil verificarla si produjo o no se cambio en el mundo de los hechos. Esta acción mirada desde el punto de vista de los causalistas. Se inserta en la cadena de los fenómenos causales. Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Uno las puede ir estudiando por separadito. Y las va entendiendo mejor, evidentemente. Todos estos elementos del delito. En consecuencia, confiere, como decimos nosotros en nuestros apuntes, una certeza estructural y desvincula la acción de otras consideraciones de otro tipo, de tipo metafísico, es decir, valoraciones, etc., que guardan relación con el comportamiento humano. Ahora, como les decía, del punto de vista dogmático, este concepto de acción de los causalistas permite organizar los componentes del delito de manera sencilla y clara. Organizar los componentes del delito de manera sencilla y clara. Acción, típica, tipicidad, antijurídica, antijuridicidad, culpable, culpabilidad, sancionada con una pena. Es decir, es fácil de estudiarla por separado. O sea, entendiendo esta organización estructural de los elementos del delito, comenzando por la acción y su otra cara en la medalla, la inacción o el no hacer. Y por eso que la acción es idéntica cuando se persigue la realización del hecho prohibido por la ley, en el caso doloso, como cuando se provoca en forma imprudente o no se hace, como que es el caso culposo. Y aquí se le hace posteriormente a esta parte, ¿no es cierto?, una crítica en el sentido de que, por la teoría finalista, en el sentido de que no son lo mismo la acción, no son las mismas categorías, la acción que la omisión. Para los causalistas, la tipicidad y la antijuridicidad son también atributos de ese concepto unitario, dentro del cual está considerada la acción, y referida solo a su aspecto exterior, a su aspecto externo, objetivo. Y así se logra una teoría del injusto, de acuerdo con la teoría causalista, que es común a los delitos dolosos y culposos, que visto desde el punto de vista de la teoría finalista, constituye un error, como lo vamos a ver, porque son dos categorías distintas. La acción, del punto de vista de la teoría causalista, y el punto de vista de la teoría finalista, son cuestiones distintas, de acuerdo con esta última, la acción de la omisión. No son la misma categoría, la acción que la omisión. Y entonces se distingue, de acuerdo con esta ordenación que hace la teoría causalista de los diferentes elementos del delito, se distingue, ¿no es cierto?, una parte que es la parte objetiva, dentro de la cual está la acción, la tipicidad, y la tipicidad y la antijuridicidad, y hay una parte subjetiva que es la culpabilidad. Y aquí, como consecuencia de lo mismo, ¿no es cierto?, de la acción, se distinguen aquellas circunstancias, aquellas situaciones en las que, de acuerdo con la dogmática, no existiría una acción para el derecho penal. Para el derecho penal. No constituiría una acción para el derecho penal. Es decir, si yo me tomo una taza de té, estoy realizando un conjunto de acciones que consisten en ir tomándome el té. Pero esa acción, repito, no tiene ninguna importancia para el derecho penal, ni para el derecho en general. Tiene importancia solamente para mí que me estoy tomando el té, ¿no es cierto?, a la hora de 11, etc. Pero no interesa el derecho penal. Entonces,
hay una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, situaciones, como se quieran llamar, que según la dogmática penal no constituyen acción para el derecho penal. Y ahí se habla de la fuerza física irresistible, de los actos reflejos, los movimientos realizados durante el sueño. Ahí la doctrina dice que ahí no existe, hay coincidencia en que ahí no existe acción. También hay casos en que la misma dogmática considera que hay dudas sobre si existe o no acción para el derecho penal, en situaciones como las acciones realizadas por los menores y los enfermos mentales. Son personas, pero que están en situación, ¿no es cierto?, menor de edad o enfermedad mental, en la que esta manifestación de la voluntad de su autor, ¿no es cierto?, en el caso que le puse yo sacar una pera que no les pertenece, ¿no es cierto?, que le pertenece a otro, y comérsela o destruirla, o qué sé yo, ¿no es cierto?, no constituir una acción porque se trata de personas, en el caso de los menores, ¿no es cierto?, que están sujetos a la potestad de otro, de otro. Y en el caso de los enfermos mentales, ¿no es cierto?, porque se encuentran en una situación en que también el código las exime, ¿no es cierto?, de responsabilidad penal, dependiendo de la insuficiencia que tengan. El sueño hipnótico, a propósito del sueño hipnótico vamos a hablar, pero un poco más adelante, respecto de la hipnosis como uno de los auxiliares dentro de la criminalística de la administración de justicia. Y vamos a hablar también de ciertos actos habituales y de ciertos actos pasionales, en los que la acción es consecuencia o de la cotidianidad o de una reacción que no constituye como acción voluntad ni conciencia, sino que es una reacción pasional, ¿cierto? No piensa la persona que realiza la acción, aunque sea que provoque un resultado bastante catastrófico. Como el caso, ¿no es cierto?, del marido que sorprende a su mujer en el hecho cuando está siendo infiel, por ejemplo. El otro día salió en la noticia, hace pocos días atrás salió, ¿no es cierto?, que había renunciado el ministro de Salud de Inglaterra porque lo habían sorprendido a él con otra funcionaria del ministerio en el cual él trabajaba, que era el Ministerio de Salud, y lo habían sorprendido, ¿no es cierto?, lo había sorprendido una cámara que hay ahí dentro del propio Ministerio de Salud. O sea, no se trataba de alguien que le fue a sacar ¿cómo se llama?, fue a hacer una grabación y nada, sino que no se dieron cuenta, qué sé yo, dentro de su amor sería, estaban vestidos, tienen que haberlo visto ustedes. ¿No es cierto?, se estaban besando y, bueno, la situación no era muy, ¿cómo pudiéramos decirlo?, muy para hacerlo público, para aparecer en público, una cuestión, si bien es cierto que estaban vestidos, pero era bastante íntima, por la forma de los tocamientos, etc. Entonces, de acuerdo con la información, ¿no es cierto?, de esa noticia, las dos personas eran casadas y al parecer ni la mujer del ministro, ni su esposa, ni el marido de la señora con la cual se estaba besando el ministro y acariciándose, sabían de este amorío, sabían de este amorío. Bueno, me imagino que después le siguieron dando las noticias de lo que pasó en la casa. Desde el punto de vista laboral, como son los ingleses, se lo sancionó al ministro que pidió la renuncia, presentó su renuncia, porque él que vendía, ¿no es cierto?, la pomada, que es lo que hay que hacer, de que hay que andar con máscara, no tener contacto con otras personas, que eso se estaba besando sin máscara. Entonces se tuvo que ir en la apariencia, presentó su renuncia por eso. En realidad fue por el hecho vergonzoso, además de la parte, ¿no es cierto?, de que el ministro tiene que dar el ejemplo, en el caso del ministro de Salud, y sí, claro, pero se tuvo que ir por lo otro, ¿no es cierto?, por lo otro. Pero además de la sanción de perder su trabajo, después la otra parte que no se sabe es qué pasó con su familia, qué pasó con la esposa del ministro en su matrimonio,
¿Y qué pasó con el marido de la señora que trabajaba con el ministro, entre otras de las funcionarias? ¿Ah? Etcétera. Un segundito, me están llamando por teléfono. Perdón. Bien, estábamos hablando entonces de la falta de acción en los casos, ¿no es cierto?, en que pueda haber una reacción instantánea de carácter pasional. Entonces, es un caso dudoso en donde no existiría acción según algunos. También hay otras manifestaciones de la dogmática que según la cual no constituirían acción para el derecho penal los hechos de los animales y de las cosas inanimadas. Bueno, ahí estos son hechos, cuestiones sobre las cuales existe discusión. Los hechos de los animales, bueno, sería, ¿no es cierto?, no habría acción en el hecho de un animal cuando el animal actúe por sí mismo, aunque se dice que los animales no tienen conciencia ni voluntad, ¿no es cierto?, pero el animal puede, ¿no es cierto?, si un león anda cazando y aparece un ser humano entre medio y lo mata el león, ¿no es cierto?, claro, entonces lo mata y se lo come, ¿no? Lo caza para comerlo, ahí está actuando el león por sí mismo, ahí no hay acción. Pero ¿cómo se llama? Si lo utiliza un ser humano al león como instrumento para matar a alguien, ahí sí, el león sigue actuando como león, pero hay alguien, otra voluntad que es la que realizaría la acción. Lo mismo pasa con las cosas, ¿no es cierto?, inanimadas. eh, los hechos que no provienen de las personas naturales, sino que de las personas jurídicas, lo mismo. Eh, dentro del estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no es cierto?, hay que ponerse de acuerdo para el tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ciertas cuestiones básicas, como por ejemplo, qué delitos pueden cometer las personas jurídicas y qué delitos penales, qué delitos no pueden cometer las personas jurídicas. Las personas jurídicas son entes ficticios. Entonces, las penas, ¿no es cierto?, que se le aplican, que es otro motivo de discusión, son penas que se le aplican a entes ficticios. Entonces, ¿qué pena se le puede aplicar a una persona jurídica? Como persona jurídica, no a los que participan en el hecho, las personas naturales, como
parte de una organización de una persona jurídica. No, estamos hablando de la persona jurídica misma. Entonces, la persona jurídica, por ejemplo, existen sanciones tales como la cancelación de la sociedad, de la personalidad jurídica. Eso afecta solamente a una persona jurídica, cancelarle la personalidad jurídica. Como tratándose de una sociedad anónima, ¿no es cierto?, cancelarle la escritura, la escritura de constitución de la sociedad, ¿no? Dejarla sin efecto, cancelarla, anularla, no sé, el término del derecho civil o del derecho comercial que corresponda, depende de cuál es el que regula a la sociedad, etcétera, ¿no? Es decir, una norma aplicable a la persona jurídica. Entonces, ¿qué delitos pueden cometer? ¿Qué sanciones se les pueden aplicar? Son cuestiones que hay que dilucidar previamente al tratamiento, ¿no es cierto?, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, entre otros. ¿Quién va a juzgar y a sancionar a las personas jurídicas? Tratándose de personas jurídicas, ¿no es cierto?, que tienen una actuación internacional. ¿Quién? En los llamados delitos a distancia, que se aplican a las personas naturales. Si es un delito que se empieza a cometer en un lugar, ¿no es cierto? Los delitos normalmente, esto lo vamos a ver más adelante, normalmente coinciden en un tiempo más o menos acotado entre la acción y el resultado. Bueno, matar a otro, por ejemplo. Robarle a otro, estafar a otro, etc. En general, coinciden, ¿no es cierto?, el delito, la acción con el resultado. Pero hay casos en los cuales no coinciden. O por el lugar, que es el caso, se estarían traspasando fronteras de diferentes países, o en el tiempo, no coinciden. En el mismo caso, ¿no es cierto?, el delito de tráfico. Empieza en este caso alguien que trae cocaína para vender en Santiago y la compra, ¿no es cierto?, en Tacna, en Perú. O se la pasan desde acá de Bolivia. Tenemos estos dos que son los exportadores número 2 y 3 del mundo. Perú 2 y Bolivia 3 del mundo. Y un poquitito más lejos, Colombia es el número 1. O sea, tenemos de los productores más grandes de cocaína del mundo, dos al lado de nuestras fronteras, que son fronteras, Perú y Bolivia, y uno un poquito más lejos, hacia el norte, porque solamente está entre Perú está Ecuador, y después viene Colombia, el primer exportador del mundo. Entonces ahí, ¿no es cierto?, hay que averiguar, tratándose, en el caso, ¿no es cierto?, de un delito de tráfico, ¿no es cierto?, que sería un delito a distancia. En el caso de que traspase frontera, habría que averiguar cuál es el país, ¿no es cierto?, apto para investigar y sancionar. Bueno, hay una serie de cuestiones que hay que averiguar tratándose de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son entes ficticios. El Código Procesal Penal actual y el Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo tenían las normas relacionadas con que se sancionaba en Chile a aquel que había actuado en el hecho punible como, ¿no es cierto?, representante de una persona jurídica. Es decir, no es que le dieran representación para cometer delitos, sino que en virtud del cargo, ¿no es cierto?, había cometido un delito, pero que era consecuencia del ejercicio del cargo en una persona jurídica. Este concepto de persona jurídica, entre paréntesis, se utiliza mal, porque normalmente se está refiriendo a persona jurídica en el sentido de ente imaginario, es decir, de una asociación de personas que conforman una tercera persona que puede ser una sociedad. Y nosotros sabemos que las personas jurídicas son algún tipo de organización que obtiene esta certificación, por llamarlo de alguna manera, que es la personería jurídica. Pero hay muchas otras personas jurídicas, en el sentido de que son un ente ficticio, de que no tienen esa certificación, porque no interesa para el efecto de su funcionamiento, y que son la mayoría de las sociedades. Y dentro de las sociedades, la mayoría son las sociedades comerciales, ¿no es cierto? Así que el término así en general, ¿no es cierto?,
de persona jurídica, debería ser señalado más bien por el género, que es, en este caso, de las sociedades, más que de las personas de las sociedades que tienen personalidad jurídica. Pero bueno, esa es una explicación que guarda relación, pero no es el meollo del asunto, evidentemente. También carecen de acción las actividades puramente internas del hombre que no se manifiestan externamente. Claro, los pensamientos, los deseos, ¿no es cierto? Eso en el aforismo latino que dice cogitationes poena nemo patitur. Los pensamientos no son penados. Yo puedo tener los deseos, ¿no es cierto? A lo mejor le tengo mucho odio a una persona, o yo soy un envidioso y que de repente se me pasa por la cabeza yo quiero matar a este, qué sé yo, por diferentes razones. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es realizar algún acto tendiente a provocar el resultado. Donde ya ahí podría haber, ¿no es cierto?, una proposición o una conspiración, ¿no es cierto?, para delinquir incluso. Bien, los hechos involuntarios del hombre. E incluso no hay acción, se dice, cuando puede afirmarse que el sujeto solo ha tomado parte físicamente en el hecho, pero sin intervención de su voluntad. También, ¿no es cierto?, en este caso, y respecto de la teoría causalista, así como explica la acción, que es todo lo que acabamos de reconstituir de la clase anterior, también lo dijimos respecto de la omisión. Para los causalistas, la omisión es la no ejecución de un acto positivo teniendo el deber jurídico de ejecutarlo, o la no realización del acto esperado y legalmente exigible. Eso es la omisión o la inacción para la teoría causalista. El simple no hacer, la simple inercia, no es bastante para que exista una inacción del punto de vista de los causalistas, sino va acompañada del deber jurídico de obrar, evidentemente. El sujeto activo está restringido por el tipo legal a aquellos sujetos que tenían el deber de realizar la acción omitida. Y ahí se hace la clasificación tradicional, ¿no es cierto?, entre los delitos de acción y de omisión, y dentro de los delitos de omisión se distinguen los delitos de omisión pura y simple, o también llamada de omisión propia, omisión pura, omisión simple o de omisión propia, y los de omisión impropia, que también se llaman de comisión por omisión. Los primeros son los más simples, los de omisión pura o de omisión propia, son aquellos que consisten simplemente en no hacer algo, no realizar el acto que debía realizarse. Yo soy, ¿cómo se llama?, el que hizo un contrato para cuidar una piscina dentro de cierto horario y dadas tales circunstancias. Y encontrándome yo al cuidado de la piscina, ¿no es cierto?, no porque estaba conversando con alguien o porque soy distraído, por la causa que sea, no me doy cuenta de que se está ahogando un menor, por ejemplo, y se ahoga. El acto esperado por mí como salvavidas en esa piscina, ¿cuál era? Salvar a las personas, y sobre todo a los niños, y no lo hago, o sea, no actué. No actué y punto, teniendo el deber jurídico de actuar. Delito de omisión propia. Y el otro de omisión impropia o de comisión por omisión, cuando básicamente el no hacer tiene jurídicamente el mismo valor que el hacer. ¿Por qué? Porque son delitos de acción por ser esencialmente prohibitivo el precepto que ordena esa acción, aunque el resultado se cause en virtud de una omisión. Un poco enredado las palabras, pero es bien simple. Por ejemplo, la madre tiene el deber de amamantar al hijo.
La madre tiene el deber de amamantar al hijo. ¿Mm? Y lo deja morir por inanición, el niño. ¿Mm? Lo deja morir por inanición. Eh, el guardia, el gendarme para nosotros de la prisión, tiene, ¿no es cierto?, la obligación de entregarle, ¿no es cierto?, la comida y la bebida, bueno, al recluso, para que no se muera de hambre, o de sed. Dejemos de lado todo eso, si le pueden llevar comida, todo eso. Pero la obligación es de, si le llevan comida, tiene la obligación de ponerla a disposición del recluso. Ya. Y por X razón, ¿no es cierto?, el gendarme no realiza las acciones que lo obligan a que el recluso coma. Entonces, se muere de hambre el recluso y ahí también un delito de omisión impropio o de comisión por omisión. ¿Por qué? El precepto legal le ordena realizar una conducta. Le ordena realizar una conducta, pero se lo dice, si usted, gendarme, no deja de alimentar, o sea, no alimenta al recluso, entonces usted sufre una sanción penal, constitutiva del delito de homicidio, ¿no es cierto?, de comisión por omisión. Un cuasi homicidio de comisión por omisión. Ahí está la diferencia. Eso es lo que podríamos decir en este repasito, ¿no es cierto?, de la acción del punto de vista de la teoría causalista. Aquí creo que quedamos en la clase anterior. Entonces, el segundo elemento de la acción dentro de la teoría causalista, después del comportamiento humano, ¿no es cierto?, está el resultado. El resultado consiste en la producción del evento inmediato que deriva de la acción o en el peligro de que eso ocurra. Como delante hablamos del delito de lesión y de peligro a propósito del manejo en estado de ebriedad, ¿no es cierto? Bueno, ahí existe el peligro de que ocurra el delito. Es decir, que sea sorprendido una persona conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, aunque no cause resultado ninguno. Solamente se lo sorprende conduciendo en estado de ebriedad. Es decir, infringió el bien jurídico protegido, y por ende se consumó el delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, que yo le hablaba adelante, aunque estuviera esperando la luz roja del semáforo en conformidad a la ley. Delito de lesión o de peligro, en este caso un delito de peligro. Delito de lesión, le pego un balazo a otro tipo y lo mato, o le corto la yugular con una cuchilla, o le pego un hachazo con un hacha, que es un instrumento corto, contundente. Entonces, el resultado, dentro de la teoría causalista, puede ser real, un delito de lesión o daño, que también se llama, o potencial, que es el llamado delito de peligro. Lo mismo, ¿no es cierto? El resultado no es una consecuencia cualquiera de la acción, sino que la consecuencia que se encuadra en la figura delictiva prevista por la ley. Es decir, en el caso del homicidio, el que mate a otro, ¿no es cierto?, el resultado no es cualquier consecuencia, es la muerte, ¿no es cierto? La consecuencia que se encuadra en la figura delictiva, porque yo tengo que realizar la acción matadora, yo directamente, o porque yo induzco a otro, o porque soy un actor mediato, proporciono los medios, etc. Más allá, en los casos de coparticipación, etc., pero estamos hablando de que se tiene que lograr el resultado que uno espera. Es decir, no existen delitos sin resultado. Una acción no seguida de resultado sería jurídicamente irrelevante, porque ella tiene trascendencia penal, la acción, solo cuando se traduce en una lesión jurídica o en el peligro de que ello ocurra. Es decir, tiene que haber un resultado, aunque este resultado no se pueda apreciar por alguno de los sentidos en el mundo de los hechos.
como vuelvo otra vez al caso del manejo de la teoría. Hay otros, ¿cierto? Pero no se aprecian, no se tocan, no se ven, no se huelen, etc. Los 5 sentidos que tenemos nosotros. Se aprecian, ¿no es cierto?, en un contexto de la imagen, en un concepto psicológico, si ustedes quieren, en un concepto emocional. Y el último elemento de la acción, de acuerdo con la teoría causalista, es el nexo causal. ¿Qué significa esto? Que para la incriminación de una acción o de una omisión debe existir una relación de causalidad entre ellas. Y el resultado debe ser consecuencia de la acción o acciones que se realizaron para lograrlo. Para lograrlo. ¿Qué críticas se le hacen a la teoría causalista en relación con la acción? Se dice que la teoría causalista trae asignada una profunda irrealidad, porque la acción como simple cambio en el mundo exterior no existe, según los finalistas. Y por ello a la acción se la confunde con el acaso, con el destino, con lo que pasa nomás. Pasó nomás. Y también se le reprocha a la teoría causalista su ineptitud para tratar apropiadamente el delito tentado y el delito frustrado. También se le reprocha su inadaptación para tratar la forma de participación criminal. Y también el caso del injusto en los delitos culposos, que no es el mismo, como señalamos antes, tratándose de la acción que de la omisión. Eso es lo que podemos decir respecto de esta acción causalista, que normalmente es la que se utiliza para explicar la acción, que está formada por los elementos del comportamiento, del resultado y de la relación causal. Ahora veamos esta acción del punto de vista finalista. Esta simple exteriorización de la personalidad de su autor, que provoca un cambio en el mundo exterior, veámoslo ahora desde el punto de vista finalista. Aquí ya tiene un agregado. Aquí tiene otra consecuencia más. Es decir, ahora vamos a hablar de que cuando los finalistas hablan de la acción, están diciéndonos, oiga, nosotros vemos la acción que los causalistas la ven solamente desde el punto de vista de ella misma, de la acción como una voluntariedad, ¿no es cierto? Nosotros vemos además la finalidad conjuntamente. O sea, nosotros vemos la acción desde el punto de vista del fin. En el caso de la pera, ¿no es cierto?, el objetivo, el que saca la pera de la heredad vecina quiere obtener un resultado preciso. Realiza esa acción, sacar la pera para algo preciso. Entonces, de acuerdo con la concepción final de la acción, internamente el concepto supone que el comportamiento externo haya sido decidido por la voluntad con miras a un fin. Si no está decidido la acción desde el punto de vista del resultado, esta acción no tiene ninguna importancia. Mejor dicho, desde el punto de vista de los finalistas, esa acción no existe. No hay acción humana.
El derecho está sometido a límites impuestos por la realidad, dicen los finalistas. Realidad a la que valora y ordena el derecho. Y por lo que no puede mandar o prohibir cualquier cosa. Y por ello dicen los finalistas que la acción es actividad final. Es decir, un obrar orientado conscientemente desde el fin. Es decir, alcanzar la fruta, la pera del árbol. La intervención del que actúa en el curso causal tiende a disponer ese curso causal, que se dirija al fin de manera que se realice el objetivo que el sujeto pretenda, el objetivo que se ha propuesto. Es decir, con la acción finalista se produce la anticipación de la meta, es decir, del resultado. Anticipación de la meta o resultado a la cual se marcha con la acción. Mientras que con la acción causal se produce el mero encadenamiento natural de las cosas y los efectos. Nada más. No hay un fin dentro de la acción desde el punto de vista de los causalistas. Hay solamente una manifestación de la personalidad de su actor que provoca un cambio en el mundo externo. Pero le falta, según los finalistas, este agregado de que esa acción que realiza el sujeto para provocar en el mundo, en el mundo externo, está orientada desde el comienzo por el fin que persigue. Por el fin que persigue. O sea, yo cuando saco esa fruta, lo estoy haciendo con una idea que tengo en la cabeza, precisamente, de sacar esa fruta para algo. No es que de repente vaya caminando y se me estire el brazo y saco una fruta. No. Todas las acciones que tienen importancia para el derecho, por lo menos penal, están orientadas desde el fin que pretende la persona, desde la finalidad, desde el resultado. La acción final está precedida por la representación de un objetivo que el autor en su voluntad decide alcanzar, debiendo además decidir cuáles serán los medios de que se valdrá para lograrlo. Claro, porque de repente, ¿no es cierto?, a lo mejor yo, para poder alcanzar la pera, esa que le digo, del árbol del vecino en este caso, a lo mejor yo no llego así nomás, con mi mano. A lo mejor tengo que usar una escalera, a lo mejor tengo que apoyar la escalera en el muro divisorio con la heredad del lado para poder llegar al árbol, etc. Entonces, por eso que tengo que pensar no solamente en el resultado, en el fin, ¿no es cierto?, sino que tengo que también pensar en los medios necesarios para realizar esa acción. La acción entonces solo comienza cuando la resolución se exterioriza en voluntad de realización de las modificaciones de los cursos causales para su orientación al fin. Para su orientación al fin. Es decir, supongamos que yo voy caminando por mi parcela, por decirlo así. Voy caminando y de repente tengo ganas de sacar la pera del árbol del vecino, ¿no es cierto?, que constituye un delito. Entonces yo tengo que desviarme del camino, tengo que ver qué es lo que voy a utilizar, etcétera, para poder llegar a la pera. ¿Me entiende usted? O sea, no es una acción que no tenga una predisposición anterior, un fin anterior mental, que se logra después físicamente. Esa es la diferencia entre la teoría causalista de la acción y la teoría finalista de la acción. La teoría finalista de la acción está orientada desde el fin. ¿Qué es lo que yo pretendo? Y ahí realizo la acción. La acción final posee una estructura compleja, obvio, es más compleja que la acción causal, lógico. Comprensiva tanto
de la voluntad que la dirige como manifestación en el mundo exterior, por lo que no existe acción ninguna si falta cualquiera de esos elementos, como son la finalidad, ¿no es cierto?, y los medios necesarios para lograr el resultado. ¿Qué es lo que dijimos recién también? Conforme a un concepto finalista de la acción, esta es una conducta humana dirigida a un fin, lo mismo. Un acontecer finalista y no puramente causal. No una simple ordenación de los tramos, ¿no es cierto?, de la acción y sus demás estructuras, sino que la acción está orientada desde el fin, desde el resultado. La finalidad supone la intervención de una voluntad consciente del fin que se persigue, por lo que incluye el dolo dentro de la acción, haciendo inseparables los aspectos material y subjetivo del delito. Aquí entonces ya tenemos una tremenda diferencia con la acción vista por la teoría causalista. En la teoría causalista, ¿no es cierto?, están los elementos colocados estructuralmente y alineados. Para estudiarlo está muy bien, según los finalistas. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Y en esta enumeración de las diferentes estructuras que conforman el delito, ¿no es cierto?, habría un elemento objetivo, que sería, según los causalistas, acción, tipicidad, antijuridicidad. Y habría un aspecto subjetivo que lo constituiría la culpabilidad, según los causalistas. Según los finalistas, no. Según los finalistas, ¿no es cierto?, la acción está considerando el dolo dentro de ella. O sea, yo sé que estoy sacando una pera del árbol del vecino, ¿no es cierto?, sin o contra la voluntad de este. Estaría cometiendo un delito de hurto o de robo, dependiendo si hay fuerza en las cosas o intimidación en las personas. Pero hay apropiación de cosa mueble ajena. O sea, de todas maneras hay un hurto. Tal vez podría haber un robo, si hay escalamiento, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama? Los finalistas dicen, no, la acción está comprendida dentro del elemento subjetivo, es decir, une los elementos objetivos y subjetivos. Ahí está la gran diferencia, entre otras, de la acción vista desde el punto de vista de los causalistas y de los finalistas. La finalidad supone la intervención de una voluntad consciente del fin que se persigue, por lo que incluye el dolo dentro de la acción, haciendo inseparables los aspectos material y subjetivo del delito. En otras palabras, haciendo inseparables los aspectos objetivos y subjetivos del delito, según lo entiende la acción causal. O sea, más que sí, la acción causal en el sentido de la acción vista por la teoría de la causalidad. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de esta teoría finalista? Bueno, todo esto está dicho en palabras bien simples, y bastante cortas, ¿no es cierto? Porque me recuerdo que yo tuve dos profesores en materia de derecho penal. Me tocó estudiar en parte o sea, yo estudié durante todo el periodo en que estudié Derecho, en la Chile, en Santiago, me tocó, ¿cómo se llama?, lo que era la Universidad de Chile en esa época, la gran Universidad de Chile, no por el número de alumnos, que era la más grande, que la que tenía más espacio, la que funcionaba la Escuela de Medicina con un hospital que era de la Escuela de Medicina, que era el JJ Aguirre, donde los alumnos teníamos que ir a hacernos, ¿no es cierto?, la revisión técnica, por decirlo así, cuando entrábamos a primer año, ¿no es cierto?, porque en esa época había que estar apto física y mentalmente y nos hacían un examen para poder entrar a la Escuela de Derecho. Entonces, me refiero que era la época de gloria de la Chile, de toda la Universidad de Chile. En esa época la Católica, con todo cariño y respeto para los que han estudiado en la Católica, no
no era peso. Esto empezó a ocurrir con posterioridad, después cuando después incluso durante el gobierno de los militares empieza a cambiar esto, ¿no? Pero en esa época no. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que los profesores de nosotros, fuera de que hacían clase por amor al arte prácticamente, porque los sueldos que le pagaban eran miserables, pero era una distinción. Es como que si ahora ¿cómo se llama? Los senadores y los diputados trabajarán por la gloria, ¿no es cierto? Por la gloria. O los mismos alcaldes, que trabajarán por la gloria, ¿no? Por ser representante de una comunidad. Cuando ahora todo el mundo lo único que hace es trabajar por plata nomás. Y no solamente por el sueldo, porque hay muchos que los han pillado metiendo las manos, ¿ah? En todos estos cargos públicos. Entonces, con esto quiero decir que tuve la suerte, como ocurría en todos los ramos, que teníamos lumbreras de profesores, como ocurría en todos los ramos, de tener de profesor de Derecho Penal al profesor Sergio Politov Lipschitz, que murió haciendo clase en la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Holanda. Murió allá, haciendo clase allá. Hablaba 5 idiomas, pero así al hilo, así, nada de good morning en inglés, no. Fluido, ¿eh? Francés, alemán, italiano, ¿eh? Y el otro no me acuerdo. Y lo mismo que este otro profesor, Juan Bustos Ramírez, que es uno de los pocos profesores chilenos que citan los autores españoles, por ejemplo. Los dos se graduaron de doctores cum laude ¿cómo se llama? En Italia y en Alemania. Bien, y a uno de estos profesores, al segundo, al más joven, que fue diputado, llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados, murió Juan Bustos también. A uno de estos profesores le tocó participar precisamente en clases con el que creó esta teoría finalista. Esta teoría finalista. Fue alumno de él. Cuando hizo el doctorado en Alemania. Así que, imagínense, qué mejor. Yo tengo partes de mis apuntes en donde he tomado ideas, como se llama justamente de Juan Bustos. Lo van a ver ustedes ahí cuando hablemos de la culpa, que hay hasta algunas explicaciones respecto de qué quería decir la culpa hasta en el lenguaje antiguo en alemán cuando él fue a estudiar. Belsel. Estudió Juan Bustos con Hans Belsel, que es el autor de la teoría finalista de la acción. Esto como una anécdota de lo que me tocó a mí, como son las circunstancias de la vida, pues así como a otros le tocan otras cosas, a mí me tocó eso. Eso es lo que podemos decir de la teoría finalista de la acción. La teoría finalista de la acción. Los partidarios de la teoría finalista de la acción sostienen, dentro de sus hallazgos más importantes, así como ubican el dolo en el tipo de injusto, y ahí ubican a la acción. Otro de los conceptos fundamentales de la teoría finalista es el concepto normativo de la culpa o imprudencia, fundado en la infracción de un deber objetivo de cuidado. Para ellos, para la teoría finalista, la culpa no es la otra cara, la omisión no es la otra cara de la acción, son entidades diferentes que deben ser tratadas en forma diferente. ¿Por qué? Porque resulta que la culpa consiste en la infracción de un deber objetivo de cuidado, es decir, tiene que haber una obligación de actuar. No es como la acción. Si no hay una obligación de actuar y uno no actúa, no comete delito. No comete delito o cuasi delito. Entonces, esa es otra de las diferencias con la teoría causalista y importante.
más allá de si uno está de acuerdo con una teoría o con la otra. También la exigencia de elementos subjetivos de justificación abarcan un rango más importante de los elementos subjetivos de justificación que la teoría causalista. También se han referido al tratamiento del error de prohibición. También se han referido a la teoría del dominio del hecho para la determinación de la autoría. Eso se va a ver cuando se estudien estas materias. Tratándose de la autoría, ¿cómo se sanciona? De acuerdo con los finalistas. Al que tiene las riendas en el dominio del hecho. ¿Quién es el que guía o los que guían la acción? Bien, entonces la teoría finalista es, ¿cómo se llama? Más completa, si pudiéramos decir, que la teoría causalista. Cuando se estudian estas dos teorías, normalmente, sobre todo cuando uno es estudiante y es joven, la teoría finalista es más difícil, por decir así, pero como que es más lógica, ¿no? Pero ojo con esto, por ejemplo, mi profesor Politov tiene varios libros, ¿no es cierto? Uno de ellos de Politov y Grisolía, tiene otro Politov, Busto y Grisolía, etc. Mi profesor Politov empezó siendo partidario de la teoría causalista de la acción, después fue partidario de la teoría finalista de la acción y después, según comentarios, creo que una vez le pregunté cuando tuve oportunidad, el profesor Manuel Busto Ramírez vino a Arica 2 veces, tenía una especial consideración con la Escuela de Derecho nuestra, vino 2 veces al menos. Una de ellas fue el 99 con la primera modificación que se hizo a los delitos sexuales en el código y luego vino en el 2004 para la segunda modificación. Así que lo tuvimos en la escuela y obviamente que dio una charla, yo lo tuve como profesor, así que para mí era común haberlo tenido. Además lo tuve bastante joven, pues vino el 99, o sea, digamos el 2000 y el 2004 y yo había sido alumno de él el 67 y después el 70, el 67 y el 69. Así que yo lo conocí bastantes años antes, o sea, 30 años antes. Más de 30 años antes de que viniera a la escuela. Como todos los alumnos que tuvimos clase con ellos, de esa generación. Bien, eso es lo que podemos decir respecto de la teoría finalista de la acción y también de la omisión. Pero últimamente se ha puesto, como van avanzando los conocimientos en todo, ¿cierto? Y con ello también el avance de la ciencia del derecho. Y en materia de derecho penal, que se dice que es la rama del derecho más estudiada que hay. Y los alemanes llevan la delantera hace muchos años ya en esto, muchos años. Un autor, ¿no es cierto?, Klaus Roxin. Klaus Roxin también se ha pronunciado respecto de la acción como elemento componente del delito. Y para Klaus Roxin existe acción cuando el hecho realizado por el sujeto es expresión de su personalidad. En esto, ¿no es cierto?, como que va por la teoría causalista, es expresión de su personalidad, es ese cambio en el mundo exterior. Siempre que esta actuación, ¿no es cierto?, esta conducta, este acto, este hecho, sea consciente y voluntario. O sea, Roxin dice que este comportamiento de la persona en el mundo externo tiene que ser consciente y voluntario. Y si falta uno o ambos de estos elementos, la conciencia y la voluntariedad, entonces esta acción no le interesa al derecho penal. O sea, todos esos casos, como se llama, que nosotros hablamos en los que no hay acción, es lo que está diciendo de una sola manera Roxin. Esto lo dicen en muchas páginas, ¿no es cierto? Pero en el fondo es eso. Se debe tratar de acción cuando el hecho realizado por el sujeto, ese comportamiento del sujeto en el mundo externo, que provoca un cambio en este, es consciente y voluntario. Si falta uno o los dos de esos elementos, esa acción no existe para el derecho penal.
Eso es lo que opina Klaus Rosin. ¿Cómo se llama? También tenemos alguna ¿cómo se llama? Explicación de lo que afirma la teoría neocantiana de la acción. La teoría de Kant. Esta se apoya en la clasificación que hace Immanuel Kant, en la categoría del ser y del deber ser, en el distingo entre esas categorías. Acuérdense ustedes que para que hacer las cosas más difíciles, más fáciles, para hacer las cosas más fáciles, no nos olvidemos que si pudiéramos hacer, que no es exactamente así, pero para los ejemplos, a las categorías del ser pertenecen básicamente las ciencias de la naturaleza. Las ciencias de la naturaleza. Y las categorías del deber ser pertenecen las ciencias creadas por el hombre. Básicamente las humanidades. Básicamente las humanidades. Porque las categorías del ser están regidas por principios, por reglas de la naturaleza o del universo, si ustedes quieren, en las que el hombre no tiene ninguna participación, que el hombre no tiene injerencia. Hasta el momento, no se sabe qué irá a pasar con el futuro, hasta el momento, para que se produzca un nuevo ser humano, tiene que producirse la cópula vaginal por el sexo viril, transportando los espermatozoides desde los conductos masculinos, desde el conducto masculino, hasta, ¿no es cierto?, el ovario maduro, el óvulo maduro, que es fecundado. Hasta el momento, esta es la única forma de lograr, ¿no es cierto?, la concepción de un nuevo ser. La unión de la célula femenina y masculina, da nacimiento a un nuevo ser humano. Hay una serie de técnicas de gestación asistida, ¿cierto? Claro que el hombre la utiliza, ahí se enseña, ¿no es cierto? La enseñamos medicina legal. Pero siempre llegan a esa misma principio, de la unión de las células sexuales femenina y masculina. O sea, todas parten de esa base. No se ha creado todavía un ser, ¿no es cierto?, por la aportación de una célula que haya creado el hombre. No. Se la sacan o a la mujer o al hombre o a los dos y la unen en el interior de la mujer o en diferentes partes, puede ser en la trompa de Falopio, en una de las trompas, o puede ser implantada en el útero, etc. Pero el principio del medio, no hay hasta. Ese es un principio de la naturaleza. Principio de la naturaleza, no hay otro. Otro principio de la naturaleza es la ley de gravedad. Si usted suelta un cuerpo que sostiene, ¿no es cierto?, acá, si yo este manual, ¿no es cierto?, yo lo suelto, se me cae, se me cayó. Ley de gravedad. Ley de gravedad. Eso es lo que le cuesta cuando han visto usted un cohete, cuántos cohetes cuando salen para Marte, para la Luna, qué sé yo, para el espacio, para hacer ¿cómo se llama? La nave espacial en el espacio, qué sé yo, la estación espacial. ¿Por qué le cuesta tanto? Imagínense ustedes la cantidad de toneladas, más de 1000 toneladas el cohete. Hay que levantarlo. ¿Por qué? Porque está luchando el cohete contra la fuerza de gravedad. Por eso tiene que salir, no solamente el peso del cohete, está luchando para salir por la fuerza de gravedad, que lo tiene aplastado al cohete y a nosotros contra el piso de la Tierra. Si va a la Luna, ¿no es cierto?, donde la gravedad es menor, más sutil, entonces ahí usted pega un saltito chico y se le da como 20 o 30 metros. Claro. Esas son las normas de la naturaleza, o de la naturaleza que es en la Tierra o en el universo. Sobre esas normas,
el nombre hasta el momento, quizás que es lo que irá a pasar en el futuro, hasta el momento, o el propio universo las puede cambiar. Si hay un choque de un asteroide contra la Tierra, ¿no es cierto?, choca y se alteran todas estas normas, se alteran los polos, se altera la ley de gravedad, ese es otro cuento. Pero hasta el momento esas leyes no las puede cambiar el ser humano, a eso voy. Y por eso, que es lo que más me interesa ahora, es que ustedes, como lo hacen muchas personas que se las dan de muy iluminados, etcétera, y que son los que siempre tienen la razón, pretenden, ¿no es cierto?, juntar, ¿no es cierto?, para un razonamiento, las leyes que puede crear el hombre con las que crea la naturaleza o el universo. ¿Por qué no se pueden juntar? Es como el antiguo dicho que dice juntar peras con manzanas. No se puede. ¿Por qué? Porque resulta que las leyes del hombre que ha creado el hombre las puede modificar. Como son las normas jurídicas, que forman parte de un sistema jurídico. Y el derecho es vivo, se dice, ¿no es cierto? Es cambiante. Entonces se puede cambiar. Si ustedes legislan sobre la muerte presunta, pueden cambiar los plazos, pueden cambiar las situaciones, etc. Si ustedes legislan sobre el indulto o la amnistía, pueden cambiar la exigencia, las circunstancias, etc. Pero no pueden cambiar la ley de la naturaleza y del universo. Todo esto a propósito, ¿no es cierto?, de las categorías del ser y del deber ser a propósito de la acción desde el punto de vista de la teoría neocantiana. Dice esta teoría neocantiana que las categorías del ser no condicionan para nada a las normas que establecen el deber ser, a las cuales les es posible desentenderse de ellas, de estas categorías. Luego, aunque el derecho está destinado a ordenar conductas, determina libremente el derecho lo que entiende por tales conductas sin preocuparse de lo que son ellas en realidad. El derecho determina nomás. Él dictamina, es decir, está hablando del hombre, del ser humano. El concepto causal de la acción es retomado por los sistemas penales neocantianos, justificándolo como la idea de acto apropiada para formular mandatos y prohibiciones dirigidos a las puras manifestaciones exteriores de la conducta humana. El deber ser, instaurado por la norma jurídica, no puede ignorar al ser, a la categoría del ser, respecto del cual se establece el deber, ni las relaciones en que dicho ser se encuentra con los otros. Se está diciendo lo que yo le acabo de explicar, que aunque la ciencia del derecho puede dictar las normas, no puede, dentro de la categoría de lo que puede hacerlo. Yo soy el que cree la norma, la puedo modificar, la puedo revocar, etc. Pero no puedo ignorar completamente la categoría del ser. Eso es lo que está diciendo la teoría neocantiana. Entonces ahí tenemos una breve explicación de la acción, ¿no es cierto?, del punto de vista de la teoría causalista, primero, de la teoría finalista, y de lo que opina Klaus Roxin y de lo que opina la teoría neocantiana. Bien, ahora vamos a ver cuándo puede afirmarse que una acción es causa de un resultado. Es decir, ¿cuándo puede afirmarse que un balazo, ¿no es cierto?, es causa de una muerte? Siempre se utiliza este ejemplo del homicidio porque es más fácil, ¿no es cierto? Las acciones más difíciles son en los casos de estafa. Cada acción está compuesta por comportamientos, en la creación de una escena. El estafador crea todo un teatro para estafar. Todos los engaños parten de la creación de un teatro que puede ser más chico o más grande. Por eso sería mucho más difícil poderse explicar. Por ejemplo, el estafador que quiere vender, ¿no es cierto?, inmuebles que no le pertenecen. ¿Cuántas veces se ha visto en
en la televisión de aquel que quiere vender, ¿no es cierto?, sitios en la playa. No ha sido nunca dueño del pedazo de tierra que tiene hasta loteado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Arrienda oficina, ¿cómo se llama? Hasta contrato de secretaria, tiene timbre, tiene un nombre afuera, adentro va a tener, si le va a vender, está parcelando las cosas, le va a vender, mire, usted va a comprar la parcela a 11, y tiene todo un cuadro donde están todas las parcelas de acuerdo con el dibujo que tiene del predio completo, es decir, un montón de acciones, por eso que es más difícil colocar, ¿no es cierto?, otro ejemplo. No es que no se pueda, pero es más difícil, mientras que justificando de por qué normalmente se utiliza como ejemplo matar a otro, ¿no? Porque es más fácil. Solamente, ¿no es cierto?, la acción consiste en el verbo rector, que es matar, es decir, quitarle la vida a una persona viva. Después vienen todos los otros elementos. Bien, entonces, ¿cuándo puede afirmarse que una acción obra como causa de un resultado? Aquí hay al menos 5 teorías, vamos a decir algún par de palabritas respecto de ellas, 3 de las cuales son las que ha acogido en fallos diferentes la legislación penal chilena. Estas teorías pueden dividirse en 3. Las que distinguen entre factores concurrentes a la producción de un resultado, las que distinguen entre factores verdaderamente decisivos a la producción de un resultado, y las que distinguen entre factores meramente coadyuvantes en la producción de un resultado. Entonces, aquí, la más famosa de todas, primero, la teoría de la equivalencia de todas las condiciones, o de la conditio sine qua non. Aquí hay la idea de condiciones y causas. Es decir, según esta teoría, hay varias circunstancias que actúan en la producción de un resultado. Pero esas varias circunstancias se pueden dividir entre condiciones y causas. O sea, hay varias circunstancias concurrentes en la producción de un resultado, pero que además algunas son condiciones. ¿Y cuáles son condiciones? Las que además son causa del mismo resultado. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, la causa precisa de administrarle una sustancia dañina para un hemofílico, ¿no es cierto?, es administrarle una sustancia que le agudice, ¿no es cierto?, la falencia que tiene el hemofílico, ¿cuál es? Ser tendiente a la hemorragia, es decir, que no se le cierran las heridas y por ende se desangra. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría de la equivalencia de todas las condiciones o de la conditio sine qua non? Parte de la base de que de los diversos factores que concurren a producir un resultado, algunos ejercen un influjo tan preponderante que sin su concurrencia el resultado no sería posible, no habría llegado a producirse. Entonces, esos factores, sin los cuales el resultado no habría llegado a producirse, se denominan circunstancias. Y de estas circunstancias, ¿no es cierto?, las más importantes son las causas, ¿no es cierto? Circunstancias, causas que producen el resultado. Entonces, estas circunstancias se denominan, primero condiciones y después causa del resultado. Entonces, como en cada resultado de estas condiciones que lo determinan hay unas más importantes que otras, hay que utilizar un método, ¿no es cierto?, para decir cuál es la más importante. Pues en un resultado van a haber siempre, no digamos 100, pero habrán, no sé, 2, 3 o 4 o 5. Entonces hay que ver cuál es la que más determina el resultado. Entonces hay que utilizar el método de suprimir mentalmente de manera hipotética
las circunstancias que son causa del resultado. Y va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con que suprimida tal, ¿no es cierto?, el resultado igual se puede producir. O que suprimida tal, el resultado, o sea, perdón, al revés, suprimida tal causa, el resultado no se produce. O que suprimida tal otra no se produce. Y así hasta que vamos a ver que suprimida tal causa, el resultado igualmente se produce. Igualmente se produce. Entonces eso es lo que hay que buscar. ¿Cuál de esas o de esas causas que suprimidas mental, hipotéticamente, el resultado igual se produce? El resultado igual se produce. Yo me recuerdo, por ejemplo, me tocó actuar en un juicio cuando hacía poco que estaba funcionando la reforma procesal penal en Arica, en la primera región, o sea, en la región 15, Arica y Parinacota. Me tocó participar en un homicidio de unos jóvenes de unos jóvenes patos malos, que habían muerto a un panificador, también joven, pero mayor que ellos. Entonces este panificador era un trabajador y era una persona, ¿cómo se llama? Una persona que sabía defenderse. Estos otros eran malos nomás. Entonces lo tocaron con cuchilla a este que estaba solo y además sin defenderse. Entonces, ¿qué es lo que se averiguó fundamentalmente en el juicio para los efectos de tratar de averiguar quién era el que había causado las lesiones que produjeron la muerte? Y sobre eso versó básicamente el homicidio, porque estaban todos reconociendo que habían muerto a la persona, etc. Pero, ¿cuáles fueron las puñaladas, por decirlo así, determinantes? Sobre eso versó el juicio básicamente. Y ahí estaba precisamente esta teoría, averiguándose esta teoría que tiene que ver con la coparticipación, que es lo que le iba a decir después, para ver quiénes fueron los autores inmediatos. ¿Quiénes fueron los autores inmediatos? Lo que se determinó que habían propinado las puñaladas mortales, es decir, las que causaron la muerte. Es decir, para ponerlo más fácil, los que apuñalaron y le pegaron en un glúteo, por ejemplo, ese no fue considerado como el autor inmediato, el autor directo, inmediato, sino que los que apuñalaron en el hígado, por ejemplo. Si es que no me acuerdo, en el corazón no tenía apuñalado. Los que apuñalaron mortalmente, por decirlo así. Esa es la idea. Después está la teoría de la causa necesaria, única y absoluta. Aquí se sostiene que es causa de un resultado aquello que lo provoca o determina de un modo absolutamente necesario y rigurosamente general. Es decir, acá todos son causa de nada. Todos participan ¿cómo se llama? Todas son causas que participan en la producción del resultado. Para respecto de esta teoría, ¿no es cierto?, que también se ha aplicado en Chile, se ponía el ejemplo, por ejemplo, de cuando se sancionaba en Chile el delito ¿cómo se llama? El delito de cuando engaña, ¿no es cierto?, el hombre a la mujer o la mujer al marido. Que los nombres se me olvidó en este momento. Entonces había que averiguar la infidelidad esta, ¿no es cierto?, que se sancionaba penalmente. Entonces había que averiguar en ese caso cuáles eran las causas del resultado de la infidelidad. Y se llegaba, ¿no es cierto?, para sancionar al que había sido infiel, ¿no es cierto?, se llegaba hasta a averiguar quién era el que había construido la cama en el que había sido sorprendido el infiel o la infiel para sancionarlo. Es decir, todo era causa de nada, ¿no? Se llegaba en ese proceso, ¿no es cierto?, hasta el que había construido la cama, que es lo que tenía que ver para los efectos de poder consumar ese delito. O sea, no es que no haya tenido nada que ver, porque estaban arriba de la cama que la había construido el carpintero, pero ese carpintero no tenía participación en el delito, evidentemente. La cadena causal se había agotado mucho antes. Después está la teoría de la causalidad adecuada,
Todo entre paréntesis son muy parecidas estas teorías, ¿no? De la causalidad adecuada, que parte del distingo entre causa y condición, y sostiene que solo puede ser estimada causa de un resultado aquella actividad normalmente idónea para producirlo, y se entiende que es idónea para producirlo cuando el resultado corresponde no solo al actuar del agente, sino también a lo que se propuso hacer o a lo que debió prever, siendo ambas representaciones de carácter intelectual. Y por último, hay dos teorías que son las que no se han aplicado en Chile, que son la teoría de la relevancia típica y de la imputación objetiva. La teoría de la relevancia típica dice que no se trata de establecer la relación causal existente entre cualquier acción y cualquier resultado, sino de apreciar cuándo la acción típica, la acción de matar, por ejemplo, debe considerarse causa del resultado típico. Se debe encontrar, por ejemplo, la acción matadora para ligarla al resultado homicidio. Eso es lo que dice este delito de la relevancia típica. Así se está circunscribiendo al verbo rector, a la actuación del verbo rector en relación con el resultado. Y por último, la teoría de la imputación objetivo sostiene que al orden jurídico no le interesa establecer si una acción es causa de un resultado en sentido físico, sino que le interesa establecer en qué caso puede imponerse normativamente un resultado a un comportamiento humano. La imputación es posible cuando la conducta humana ha creado un peligro jurídicamente desaprobado y este peligro se ha realizado en el resultado. Es decir, con distintas palabras, estas dos últimas teorías prácticamente dicen lo mismo. Bien, vamos a quedar entonces acá, jóvenes, y proseguimos en la clase que viene.